Dios les bendiga a todos. Bueno estar una vez más aquí en la clase de doctrina, una vez más semanalmente. Gracias por estar conectados con nosotros, estar del otro lado. Recuerden que si tienen alguna pregunta, no duden, háganla. ¿Sí? Es mejor responder todas las preguntas que quedarse con una duda y esto los va a afectar en el futuro. Hoy lo que vamos a estar hablando va a ser sobre la encarnación, así que vamos a orar y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, Dios poderoso, Dios de la gloria. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia, por tu palabra, Señor, que sentimos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que usted hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que usted nos dé entendimiento, Señor Jesucristo, para comprender todo lo que tienes en las Escrituras, Señor. Te pido que tu palabra se manifieste en esta hora en nuestros corazones, se haga verdad y viva en nuestras mentes, Señor. Gracias por todo lo que usted va a hacer, Señor, en tu santo y en tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Estos son algunos de los temas que vamos a ver hoy. La encarnación, vamos a ver la encarnación del verbo, cómo el verbo se convierte en carne. Vamos a ver también las citas del hermano del predicador Andrés Urshan y cómo él nos va a dar a entender o dar una explicación más amplia de lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a estar hablando sobre que Jesús nació en Belén. También vamos a hablar sobre que Jesús nació en el cumplimiento del tiempo. Vamos a hablar de que Jesús nació para morir en el Calvario. Vamos a hablar sobre otro tema. El Dios Todopoderoso está en el Señor Jesucristo. También vamos a estar hablando, por último, sobre la plenitud de la divinidad habita en Jesucristo. La plenitud de la divinidad habita en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de algunos temas en la clase de hoy, clase número 8, y el tema de hoy es la encarnación. Encarnación. Entonces, para hacer referencia a esto, vamos a ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El significado de la palabra encarnar viene, si usted lo busca en el diccionario, es revestir una sustancia espiritual con un cuerpo de carne. Esto es lo que se llama encarnación. Por lo tanto, tenemos un cuerpo incorpóreo, invisible, y de repente cuando lo encarnamos, significa que ponemos una cobertura sobre él, y ahora este cuerpo incorpóreo, invisible, pasa a ser una persona o un cuerpo visible. Entonces, cuando estamos hablando sobre la encarnación, esto es lo que estamos viendo, es que es el verbo, se hizo carne, se encarnó. ¿Sí? Entonces Dios se manifestó en carne. En 1 Timoteo 3, versículo 16, dice en el principio, sin argumento o sin controversia o indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, es una correcta terminología de las Escrituras cuando decimos que Dios no podía ser engendrado por María, pero Él se manifestó en aquella carne que fue nacida de María. Entonces la carne que nació era el Logos del principio. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el Génesis? Cuando estamos hablando en el Génesis y en el Génesis hablamos del Logos, que es la palabra de Dios creando, ¿sí? Entonces ese Logos fue ese espíritu, ese espíritu fue encarnado, fue cubierto con la carne de nuestro Señor Jesucristo, y esto no hace que sean, por eso esto no hace que sean dos personas, sino que sea una sola. Es un Dios que se encarnó para que nosotros podamos verlo visiblemente. Entonces,
nuestro Señor, antes de convertirse en carne, existió, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que nuestro Señor, antes de que se convirtiera en carne, existió eternamente como Dios y Padre. Noten que Él no solo era la palabra de Dios, esto quiere decir el Logos, ¿sí? Sino también el mismo Dios, tal como su amado apóstol dijo en Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era el Logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Dios es declarado como un ser, como ambos, Dios y el verbo. El lector debe también observar que Dios no se convirtió en carne, mas Dios se manifestó en carne, en aquella carne. Entonces, si decimos Dios encarnado, no es correcto. No es correcto cuando decimos Dios está encarnado. Ahora, ¿por qué Dios puede ser encarnado? No puede ser encarnado ni nacer de una mujer, pero decir que el verbo fue encarnado y Dios estaba en el verbo personificado, reconciliando al mundo a sí mismo y permaneciendo aún en su habitación celestial, sin ningún cambio en su ser, omnipotente y glorioso. Es enseñanza de las Escrituras, por lo tanto, Jesús no fue solo aquella personalidad humana limitada, Él fue todo eso como el Hijo, como el Verbo, ¿sí? Pero mucho más. Él fue el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno también, y como vemos en Isaías 9:6, en Juan 11, etc., aquí yace el gran misterio de la deidad de Dios. Dios fue manifestado en carne. No por la carne, sino en la carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en la carne y no fue manifestado por la carne. ¿Ok? Entonces, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, cuando leemos todo esto que traté de explicarles en este momento, que es la explicación que dio el hermano Andrés Urshan, tenemos que entender que Dios no es la carne, sino que Dios se manifestó en carne. La carne no le dio lugar a Él como la encarnación, sino que Él se dio lugar en la carne. Por eso Él fue engendrado en la Virgen María y la Virgen María no lo engendró a Jesús. Por lo tanto, no tuvo ninguna relación sexual con nadie para poder engendrarlo a Jesús. Ahora, el punto número C que quiero que veamos en esta hora es que Jesús nació en Belén. Jesús tuvo un día, una fecha de nacimiento. Y miren lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Belén es uno de los pueblos más antiguos de Palestina. Y durante la época de los gentiles era controlado y se llamaba Efrata, ¿sí? Entonces observemos que la palabra Belén y Efrata están unidas por la encarnación. Esto muestra que los judíos y los gentiles fueron unidos en el plan de la redención de nuestro Dios. Por lo tanto, Belén está situada aproximadamente a 10 kilómetros de Jerusalén. Por muchos años estuvo bajo el gobierno árabe y el reino de Jordania, y luego la guerra de los 6 días y ha sido gobernada y ocupada por Israel desde ese entonces. Esta es la ciudad natal también de David, el rey David. Aquí se desarrolló la historia de Ruth, aquí estuvo Benjamín, nació aquí, Raquel murió en esta ciudad. Es una ciudad de suma importancia. Y en la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Ahora, Jesús nació en el cumplimiento del tiempo. Y quiero que vean esto con particularidad. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era importante que Él naciera
de esta manera para poder cumplir la ley, porque Él vino a cumplir la ley y no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley. Por eso es importante que nuestro Dios naciera bajo la ley y naciera de mujer, una mujer virgen. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Romanos 5:6. Al final dice, a su tiempo murió por los impíos. Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. La primera venida del Señor fue justo en el tiempo, en la programación de Dios. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega al tiempo específico. Entonces el cumplimiento del tiempo llegó cuando Jesús nació. Esto nos dice que su segunda venida será justo en el tiempo que Dios tiene predeterminado para que sea. Y nunca llegará tarde, nunca va a esperar más tiempo, porque así como Jesús vino y se mostró y se hizo carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de la misma manera la segunda venida del Señor, nadie sabe cuándo va a ser, por eso tenemos que estar preparados. Solo Él lo sabe, pero va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Nadie puede adelantar, ni nadie va a poder atrasar la segunda venida del Señor, porque todo tiene que tener un cumplimiento del tiempo, como vimos en Gálatas 4:4, que dice, por cuanto el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Solo la 14ª generación, esto quiere decir la 14 generación, la de generación 14, que es lo que leímos en Mateos 1:17, del tercer siglo, es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos enseña que Dios había preparado este plan en detalle y su plan se cumplirá perfectamente en detalle. Por eso Él va de 14 generaciones a 14 generaciones, de Abraham a David, de David, Señor Jesucristo, son 14 generaciones y todo cae específicamente en el tiempo de Dios. Entonces Jesús nació para morir en el Calvario. Jesús no nació para vivir en esta vida y que nosotros lo llamemos rey, que las personas lo llamen rey. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el momento que Él se encarna en la forma del Señor Jesucristo como hombre, desde el momento en que Dios dice, voy a encarnarme en ellos, voy a encarnarme en el Señor Jesucristo para de esta manera bajar a la tierra, desde ese momento la cruz de Jesús ya estaba en sus planes. Ir a la cruz ya estaba en sus planes. A veces las personas dicen, no, pero ¿por qué Jesús murió? Jesús murió porque necesitaba morir en la cruz del Calvario. Si no, Él no hubiese venido a habitar entre nosotros. Mire lo que dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es interesante entender Juan 10:10 porque Él no está diciendo, yo he venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, sino que Él está diciendo, yo he venido para que ustedes tengan vida y ustedes la tengan en abundancia. No vine para que yo sea glorificado, sino mi Padre celestial, mi Padre que está en los cielos. Yo no vine para que yo tenga una vida eterna, sino para que a través de mí ustedes puedan tener una vida eterna. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Señor vino al mundo, Dios manifestado en carne, vino al mundo para morir en la cruz y de esa manera salvarnos a todos nosotros. Así es como Dios nos salva a todos nosotros, yendo a la cruz del mundo. Y Él vino a buscar y a salvar. Mire lo interesante que la palabra dice ahí. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a los que piensan que están salvos, a los que piensan que son santos, sino que Él vino a buscar a aquellos que saben que son pecadores delante de la presencia del Señor y necesitan una restauración. Y la restauración se hace a través de la cruz del Calvario. No existe restauración si no existiera una cruz del Calvario. No existe restauración. La restauración es a través de la cruz del Calvario, ¿sí?
Entonces, Apocalipsis 13:8. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es interesante entender porque aquí vamos a comprender que cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba en el Génesis creando el mundo, creando la humanidad, allí Él ya sabía, porque Él sabe, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él ya sabía que iba a tener que venir a morir por los pecados de la humanidad. Ahí en el Génesis, como siempre hacemos la línea de tiempo, si hacemos la línea del tiempo, y aquí está la cruz del Calvario, y aquí está la creación, desde aquí Él ya sabía que iba a venir aquí. No es que Él lo decidió a último minuto o que nosotros hicimos algo que no teníamos que hacer. Él lo hizo desde ese momento. Él ya sabía que iba a venir. Entonces el propósito de la encarnación es de proveer una oveja para el sacrificio. ¿Sí? Entonces Jesús es el Cordero que viene a morir en la cruz para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Es simple como eso. Él no vino para hacer milagros, Él no vino para que la gente creyera en Él como un ser supremo y que lo adorara y lo venerara y lo pusieran en un palacio y que le dieran gloria y honor, porque no era el tiempo ese para eso. Él vino, Él operó en milagros para que la gente entendiera que Él era ese Dios todopoderoso. Él vino para que la gente pudiera comprender que Él era ese Dios, pero no vino aquí como Dios para que la gente lo adorara como Dios. Por eso Él dijo, me es necesario que yo me vaya, pero vendré a vosotros y moraré en vosotros. Entonces, era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera y se pusiera como un cordero y muriera en la cruz del Calvario. Ahora, en el Antiguo Testamento, para que existiera perdón de pecados, tenía que haber un sacrificio. Por lo tanto, una vez al año, cada familia necesitaba hacer un altar, y por lo general estos altares eran de piedras, realizaban unos altares de piedras, y de esta manera, me va a tomar un poco de tiempo, pero realizaban unos altares de piedras, ¿sí? Y cuando terminaban de realizar estos altares de piedras, lo que hacían eran arriba de este altar de piedras, ¿sí? Ponían una oveja, ¿sí? Y esta oveja la sacrificaban, la mataban y después la prendían fuego, ¿sí? Había un fuego, prendían fuego y este derramamiento de sangre primario de la oveja al ser sacrificada, ¿sí? Cubría los pecados que ellos habían generado durante todo ese año. El humo, ¿sí? Es igual a la representación del incienso de olor grato que llevamos a la presencia del Señor. ¿Por qué es olor grato? Porque, bueno, el olor grato es porque nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios y que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y de esa manera enviar un olor grato de perfume del sacrificio que estamos haciendo a la presencia del Señor. Y Él recibe este olor grato y Él dice, yo me agrado de que ustedes reconozcan que tuvieron que matar un cordero para recibir el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, algunas veces en Apocalipsis 13:18 está mal citado y Jesús es el cordero inmolado desde el principio del mundo. Para Él fue predestinado antes del principio del mundo, pero inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque desde que el Señor nos está creando, ya ahí Él ya sabía que iba a tener que venir a la cruz, morir por nosotros para que seamos restaurados de la cruz a través de su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a morir. Entonces, ese era el propósito de Él. Él no tenía ningún otro propósito. Él vino a morir para reconciliarnos con Él como Padre, como Creador, reconciliarnos con Él en nuestra naturaleza que Él nos creó, santos, perfectos, para que heredemos la patria celestial y la vida eterna. Entonces, el Dios Todopoderoso está en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Génesis 22,
Segunda de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él estaba en el Señor Jesucristo reconciliándonos al mundo, a nosotros, al mundo, ¿sí? A los pecadores, reconciliándonos con la palabra de Él, reconciliándonos con Dios. Entonces Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Esto es interesantísimo. Me encanta esta palabra que dice ahí. Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Él simplemente dijo, los voy a descartar, voy a morir en la cruz del Calvario, así podemos reconciliarnos con nuestro Dios. Entonces, una vez que podemos entender la verdad expresada en este versículo, la revelación de la unicidad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es bastante clara. Vemos que el Señor Jesucristo como Dios y como hombre, como Dios manifestándose en carne y Dios en todo templo humano reconciliándonos consigo al mundo. Entonces, ¿hay dos personas que están reconciliando a las personas consigo mismo? No. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, no existen dos personas, sino que era Dios mismo encarnándose en el Señor Jesucristo y de esa manera dándonos a nosotros el acceso a la vida eterna, ¿sí? Dándonos a nosotros el acceso a la patria celestial. Entonces, mire lo que dice 2 de Corintios 5:19, una vez más, dice de la siguiente manera. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso es que nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor, porque Él nos encargó a nosotros, los hombres, sus hijos, el trabajo de decir, desde ahora en más, ustedes van a hacer que el mundo se reconcilie conmigo a través del mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Entonces, punto número G. La plenitud de la deidad o de la divinidad habita en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Colosenses 2:9. Simple. Dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Significa que en el Señor Jesucristo todo lo que era de Dios habita en Él. Esto significa que cuando el Señor se manifiesta en carne, todo su poder, toda su autoridad, toda su gloria viene con Él, ¿sí? Él no es una entidad separada, sino que Él viene con Él. Entonces, citamos aquí, déjenme citar dos versiones. Una versión dice, porque en Él toda la plenitud de la deidad continúa habitando en forma humana, ¿sí? Esto habla en el Nuevo Testamento ampliado, en la Biblia ampliada. Y también la Nueva Biblia en inglés dice, porque en Cristo, que el ser completo de la deidad habita encarnado. Esto es en el Señor Jesucristo. Amén. Examinemos un poquito este versículo. Realmente no necesitamos ningún otro versículo explicando, o excepto Colosenses 2:9, para explicar la unicidad de Dios. Porque ahí dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, examinemos estos versículos haciendo algunas preguntas, ¿sí? La primera, ¿está Jesús en la deidad o está la deidad en Jesús? ¿Es el huevo o es la gallina? ¿Qué es lo primero? Los trinitarios dicen que Jesús está en la deidad, ¿sí? Nosotros y la Biblia dice que la deidad está en Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no dice, lo que los trinitarios dicen, es que Jesús
es una deidad. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. Miremoslo una vez más. Presta atención. Los trinitarios dicen que Jesús está en la deidad. Pero en realidad la Biblia y nosotros lo que creemos es que la deidad está en Jesús. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Hay tres plenitudes de la deidad? ¿Hay tres plenitudes? Ciertamente no. Hay solo una plenitud de la deidad que habita en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay una parte que es la plenitud, ¿sí?, de la deidad. Y esto no hay múltiples partes, hay solo una parte. ¿Sí? Entonces, hay solo una parte en la plenitud de la deidad del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que toda la plenitud, no solo una parte, sino que toda la plenitud de la deidad habita corpóreamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice este versículo? Nos dice que todos los oficiales, todos los oficios y manifestaciones de Dios, sus atributos, su esencia, su propio ser, están todos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nos dice que el único lugar de donde podemos encontrar al Padre es en el Señor Jesucristo. No vamos a encontrar al Padre en ningún otro lugar, sino que lo vamos a encontrar en la manifestación corpórea del Señor Jesucristo. Por eso no hay muchas personas, o hay algunas personas que dicen que ellos son Dios, enviados de Dios en la tierra. El único enviado de Dios en la tierra fue, será y nunca va a haber otro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, déjenme saber si tienen alguna pregunta allí para que la pueda responder. ¿Sí? La clase de hoy es más corta, pero es para que puedan hacer preguntas. Yo los estoy mirando para que ustedes, si quieren hacer una pregunta, déjenmela saber y voy a responderlas. Quiero que entiendan eso, que la deidad de Dios, toda la deidad de Dios habita en el Señor Jesucristo y no el Señor Jesucristo en la deidad. Eso es importante que entendamos, y es importante que entendamos que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. Él tenía que morir. No es que Él no podía no morir. No es que por si Judas no lo hubiese entregado, el Señor Jesucristo hubiese todavía estado caminando con nosotros. No. Él tuvo que ir a morir porque Él necesitaba reconciliarnos a la humanidad, ¿sí?, a toda la humanidad, con Él. Él necesitaba reconciliar al mundo con Él. Y de la manera que Él lo necesitó hacer, o de la manera que Él lo hizo, fue de la siguiente: venir a la cruz del Calvario, morir por nosotros, reemplazar el cordero del sacrificio, y de esta manera darnos acceso a la vida eterna. De esta manera tener acceso a lo que Dios tenía para nosotros, que es la patria celestial. Amén.